Estaba parado bajo la lluvia torrencial, apretado contra la fría pared de ladrillo de la biblioteca universitaria, sintiendo cómo las gotas resbalaban por mi rostro, mezclándose con las lágrimas que desesperadamente dejaba correr. El teléfono en mi mano vibraba sin cesar, pero no podía obligarme a contestar. Era él, mi padre, el hombre que acababa de destrozar mi mundo con un solo mensaje. La matrícula de tus estudios ha sido cancelada. Lo he gastado en algo más importante. Arréglatelas tú solo. 1000 pensamientos se agolparon en mi cabeza, pero ninguno formaba una secuencia lógica. ¿Más importante? ¿Qué podía ser más importante que el futuro de su propio hijo? Detrás de mí, los murmullos de los estudiantes, risas, el chirrido de las puertas abriéndose, todo parecía distante, irreal. Mi mundo se había reducido a este frío teléfono en mi mano y al vacío opresivo en mi pecho. Recordé hace unos años, cuando acababa de ingresar a la Facultad de Arquitectura, mi padre me trajo aquí, a la Universidad Complutense. Entonces, se explayó sobre lo orgulloso que estaba de mí, lo importante que era obtener una educación. Sus ojos brillaban, y ahora, probablemente, brillaban al mirar algún escaparate en París, mientras yo estaba aquí, destrozado y perdido. De repente, una ráfaga de viento aún más fuerte me golpeó, y sentí que me calaba hasta los huesos. Necesitaba ir a algún sitio. ¿Pero dónde? La residencia estaba lejos, y el dinero para un taxi ya no lo tenía. Me metí el teléfono en el bolsillo, tratando de calmar el temblor de mis manos, y avancé, sin rumbo fijo, sin notar los charcos bajo mis pies. Esa noche me quedé dormido en un viejo banco del Parque del Retiro, cubierto con mi delgada chaqueta. El frío me calaba hasta los huesos y el hambre me apretaba el estómago. Los pensamientos se arremolinaban, sin darme tregua. ¿Cómo pagaría el alquiler? ¿La comida? ¿Qué haría ahora con mis estudios, que eran mi única esperanza? Solo me quedaba un año, un maldito año para la graduación. A la mañana siguiente, me despertó el sol brillante que me daba directamente en los ojos. La cabeza me zumbaba, el cuerpo me dolía. Me levanté, sintiéndome vacío. Lentamente, un plan empezó a tomar forma en mi mente. El único que me parecía remotamente real. Tenía que encontrar un trabajo. Cualquiera. Los primeros días transcurrieron en una búsqueda infructuosa. Las puertas se cerraban ante mí una tras otra. Sin experiencia, no hay vacantes, le llamaremos. La desesperación crecía cada día. Llamé a mi madre, intentando sonar animado, pero su voz, llena de preocupación, me traspasaba. Ella no sabía toda la verdad. Le dije que simplemente había decidido tomarme un año sabático para ganar algo de dinero. No podía decirle que su exmarido, el hombre que una vez amó, había cambiado mi futuro por el capricho de una nueva esposa. Finalmente, en una pequeña cafetería en el barrio de Malasaña, tuve suerte. El dueño, un hombre mayor con ojos amables y un espeso bigote canoso llamado Miguel, me ofreció un puesto de lavaplatos. Pagaban poco, pero era algo. Me aferré a esa pajita como un náufrago. El trabajo era agotador. Mis manos estaban constantemente rojas y agrietadas por el agua caliente y los detergentes. Caía rendido en la cama cada noche, pero incluso en ese cansancio había una extraña comodidad. Ahogaba los pensamientos inquietantes, impidiendo que me consumieran por completo. Los días se convirtieron en semanas, las semanas en meses. Trabajaba 12 horas al día y por las noches, cuando todo se calmaba, abría mis libros de texto y trataba de aprender algo. Mis ojos se cerraban de sueño, pero me obligaba a leer. No podía permitirme rendirme. No podía permitir que mi padre ganara. Un día, durante un breve descanso, estaba sentado en una caja sucia detrás de la cafetería, intentando tragar un trozo de pan seco. Sonó mi móvil. Era Diego, mi mejor amigo y compañero de clase. Marco! ¿Dónde te has metido? Llevamos una eternidad sin verte en clase. Todos están preocupados. Su voz estaba llena de sincera preocupación. Murmuré algo incoherente sobre dificultades temporales, pero Diego no era de los que se dejaban engañar. Venga ya, Marco. Sé que algo anda mal. Cuéntame. Sabes que siempre estoy dispuesto a ayudar. Y entonces me rendí. Se lo conté todo. Cómo mi padre había cancelado la matrícula, lo de París, mis turnos nocturnos en la cafetería.
Sentí como las lágrimas volvían a subir por mi garganta, pero esta vez no las contuve. Diego guardó silencio, escuchando, y luego, cuando terminé, dijo: Marco, sabes que soy de una familia sencilla. No tenemos dinero de sobra, pero... Se interrumpió, y yo esperé, conteniendo la respiración. Pero tengo una pequeña habitación que alquilo. Puedo ofrecerte que te quedes conmigo. Eso al menos te ayudará a ahorrar en el alquiler. Y en cuanto a los estudios, vamos a pensar en algo. No podía creer lo que oía. La oferta de Diego era un rayo de luz en la oscuridad. Yo, apenas conteniendo los sollozos, le di las gracias. Era la primera vez en muchos meses que sentía algo parecido a la esperanza. Mudarse con Diego lo cambió todo. Compartíamos una pequeña habitación, pero era mejor que dormir en el parque o en un cuartucho sucio detrás de la cafetería. Por las noches, estudiábamos juntos, iluminando los libros con la linterna del teléfono para no despertar a los vecinos. Diego me ayudaba con el material que me había perdido, me explicaba temas complejos, me animaba cuando sentía que las fuerzas me abandonaban. Miguel, el dueño de la cafetería, también notó mis esfuerzos. Empezó a darme más turnos, me subió el sueldo, y a veces incluso me dejaba sobras de comida para cenar. Era un hombre de pocas palabras, pero su amabilidad se sentía en cada gesto, en cada mirada. Una noche, mientras lavaba los platos, Miguel se acercó a mí. Su rostro estaba serio. Marco, he visto cómo te esfuerzas. Eres un buen chico y tienes talento. Sé que estudias arquitectura. Tengo algunas conexiones. Puedo hablar con mi sobrino. Él tiene una pequeña empresa de construcción. Quizás te tome como becario. Será más duro que aquí, pero podrás aplicar tus conocimientos. Mi corazón dio un salto. Una pasantía. Era lo que había soñado. La oportunidad no solo de ganar dinero, sino de desarrollarme en mi profesión. Acepté de inmediato. El trabajo en la construcción resultó ser realmente duro. Los callos en mis manos se hicieron aún más grandes. El cuerpo me dolía después de cada jornada laboral, pero vi cómo mis conocimientos, los que había adquirido en la universidad, comenzaban a dar frutos. Aprendí a hacer presupuestos, a dibujar planos, a controlar la calidad de las obras. Sentí que crecía, que me hacía más fuerte. Paralelamente, seguí estudiando en la universidad. Era increíblemente difícil, casi insoportable. Dormía 3 o 4 horas al día. Me sentía constantemente cansado, pero la idea del diploma, de mi sueño, me impulsaba. Un día, unos meses antes de terminar mis estudios, me llamó mi padre. No le había respondido desde el día en que canceló la matrícula, pero esta vez, algo me hizo contestar. Marco, necesito hablar contigo. Su voz sonaba cansada, inusualmente baja. Guardé silencio, esperando. Yo me enteré de que estás trabajando y de que sigues estudiando. Perdóname, hijo. Yo fui un tonto. Cometí muchos errores. En su voz se notaba sinceridad, pero el dolor que me había causado era demasiado profundo. No sabía qué decir. Lo siento mucho, Marco. Sé que no es una excusa, pero... esa mujer... Ella simplemente me agotó. Estaba cegado. Y ahora... ella se fue. Se llevó todo el dinero. Me quedé sin nada. Dentro de mí, nada se movió. No sentía ni alegría ni compasión. Solo vacío. Me gustaría arreglar las cosas, Marco. Sé que es imposible, pero... ¿quizás podríamos hablar? ¿Algún día? Respiré hondo. No lo sé, papá. Ahora mismo no puedo. Necesito terminar mis estudios. Y luego... luego ya veremos. Y colgué. No porque estuviera enojado, sino porque en ese momento no tenía nada que decir. Mi vida estaba tan llena de lucha que no había lugar para viejas heridas. Se acercaba el día de la defensa del proyecto final. Me sentía al límite. Noches sin dormir, tensión constante, trabajo. Pero al mismo tiempo, una fuerza increíble crecía dentro de mí. Sabía que había pasado por un infierno, y eso me había hecho invencible. El día de la defensa, me paré frente a la comisión, presentando mi proyecto. Mis manos temblaban, pero mi voz sonaba segura. Respondía preguntas, explicaba mis ideas, y sentía cómo la energía brotaba de mí. Era mi momento.
mi triunfo. Cuando terminé, un silencio se apoderó de la sala. Y luego, los aplausos. La comisión estaba impresionada. Obtuve la calificación más alta. Al salir del aula, vi a Diego. Corrió hacia mí, me abrazó y sentí como las lágrimas volvían a mis ojos. Pero esta vez eran lágrimas de alegría y alivio. «¡Lo lograste, Marco! ¡Lo lograste!», gritaba Diego, y su voz temblaba. Asentí, sin poder hablar. Lo abracé con más fuerza. Él era mi hermano, mi salvación. En la calle, me esperaba Miguel. Estaba de pie, sonriendo, con un pequeño ramo de flores en las manos. «Bien hecho, Marco. Estoy orgulloso de ti». Sus palabras eran más valiosas para mí que cualquier cumplido. Lo abracé, fuerte, muy fuerte. Esa noche nos sentamos en la cafetería de Miguel. Diego, Miguel, yo. Reímos, recordamos todas las dificultades, todos los obstáculos que había superado. Me sentía increíblemente feliz. Había obtenido mi diploma. Mi sueño se había hecho realidad. Me había demostrado a mí mismo que podía con todo. Pero en el fondo, sabía que esto era solo el principio. El futuro me esperaba, lleno de incertidumbre. Mi padre, ¿qué sería de él? ¿Podría perdonarlo algún día? ¿Y qué pasaría con mi carrera? ¿Conseguiría ser un arquitecto de éxito? Todas estas preguntas flotaban en el aire, impidiéndome relajarme por completo. Pero una cosa sabía con certeza: nunca más permitiría que nadie definiera mi futuro. Yo era el dueño de mi propio destino. El viento mecía las cortinas de la ventana de la cafetería, trayendo los olores a pan recién horneado y café. Miré a Diego, a Miguel, a esos rostros sencillos y amables, y sentí un calor que se extendía por mi pecho. No estaba solo, tenía a mi nueva familia, y eso era lo más importante. «Bueno», Marco, dijo Miguel, sirviéndome otra taza de té. «¿Ahora qué harás? Quizás te quedes trabajando con mi sobrino. Tiene una propuesta interesante para ti».